Bien, vamos con el ejemplo número 2 de división de funciones algebraicas. Tenemos estas dos funciones, ¿no? Y en este caso es un poco distinto al ejemplo número 1 debido a que tenemos una función que cuenta con tres términos, ¿no? Un término cuadrático, un término de primer grado y un término numérico independiente. Y cada uno es distinto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reducir esas partes, es decir, encontrar un máximo común divisor. Un procedimiento que ya hemos realizado antes. Entonces, bueno, vamos a copiar todo este término y lo vamos a realizar acá abajo. Vamos a borrar este espacio de aquí. Y bueno, procedemos a realizar la operación tal cual. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a enfocarnos por el momento solamente en el f de x. Y bueno, lo que tenemos que hacer es encontrar el máximo común divisor. Entonces, copiamos esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar a los denominadores. Entonces, multiplicamos el 4. Tenemos que multiplicar el 7 y al finalizar el 5. Y bueno, el resultado de esta multiplicación, 4 por 5 es igual a 20 y 20 por 7 es igual a 140. Entonces sería 140. Bien, ya tenemos ahí el máximo común divisor. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los números que nos indicarán un 1 para multiplicar a cada término de esa expresión. Entonces ponemos por aquí 5 columnas. Y el primer término sería no utilizar el 4 debido a que es lo que tenemos como denominador. Entonces sería un 7 por 5. Un 7 por 5 y eso es igual a 35. En el otro caso, no tendríamos que utilizar el 7, por lo tanto sería un 4 por 5, es decir, eliminando el 7. 4 por 5, eso es igual a 20. Y el último caso sería no utilizar el 5, que es el que tenemos como denominador. Entonces nos quedaría un 4 por 7, lo que nos da como resultado un 28. Entonces, bueno, aquí ya tenemos a esos números. Entonces, esta función tal cual, para encontrar una expresión equivalente, vamos a aislar cada término con un respectivo corchete y a todos los vamos a multiplicar por 1, pero cada uno va a ser distinto para cada expresión. En este caso sería el 35. Sería 35 sobre 35. En el siguiente caso vamos a multiplicar por un 1, pero este sería con el número 20, entonces sería 20 sobre 20. Y en el último caso sería un 8, entonces sería, perdón, un 28, entonces sería 28 sobre 28. Ya tenemos esa expresión. Ahora lo que tenemos que hacer es pues realizar las ecuaciones o las operaciones correspondientes. Esto nos da como un resultado. Para empezar, este x lo vamos a poner con el 5. Entonces hay que hacer las operaciones correspondientes. Sería 35 por 3, eso es igual a 105, x al cuadrado, ya lo eliminamos aquí, y tenemos 35 por 4, y eso es igual a 140. Entonces ya lo podemos también eliminar de aquí. Ya lo podemos eliminar esa expresión. Continuamos con la otra expresión, la cual sería 20 por 5, eso sería como resultado un 100. Y tenemos un 20 por 7 que nos da como resultado un 140. Por lo tanto, ya podemos eliminar esta expresión. Y tenemos aquí la multiplicación de estos dos números. Tenemos 28 por 4, eso nos da como resultado 112. Y tenemos a un 28 por 5, lo cual nos da como resultado un 140. Entonces, con esto en mente, ya podemos eliminar los respectivos corchetes. Los vamos a eliminar. Entonces, sacaríamos todo de cada corchete, ¿no?
quedaría esta expresión. Y bueno, en este caso, dado que el denominador ya es igual para todos, pues podríamos unir los o operar los numeradores. Menos 100x, ya podemos eliminar más 112. Y bien, ya nos queda ahí nuestra nueva forma de expresar a la f de x. Es exactamente lo mismo y eso lo podemos comprobar. Pero vamos a comprobarlo en este momento para que no haya ninguna confusión con esa parte. Entonces vamos a ver. Tenemos f de x y esto es igual a la función original 3x al cuadrado sobre 4 menos 5 séptimos de x más 4 sobre 5. ¿No? Ahí tenemos ya a la función, como se ve expresada, y ahora vamos a poner a la f que a nosotros nos dio. Vamos a ponerle f sub r, es nuestro resultado, ¿no? De x, y esto es igual, y vamos a colocar el que nos dio a nosotros, que sería 105 x al cuadrado menos 100x más 112 sobre 140. Le damos enter. Y bueno, es la misma función escrita de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí, implícito, ¿no? Vamos a dejarlo tal cual, ¿no? Graficado. Y al rato regresaremos con esa expresión. Ahora bien, ya podríamos realizar la división. Vamos a copiar esto que teníamos originalmente. Vamos a copiar acá abajo. Sin embargo, en lugar de la f de x original, vamos a colocar la que nos dio como resultado. Entonces, que como acabamos de observar, es exactamente lo mismo. Entonces, ya tenemos esa expresión. Por lo tanto, podríamos realizar la división. F de x sobre g de x. Y esta que es igual, pues es exactamente la misma expresión. En lugar de la f de x colocamos su valor y en lugar de la g de x también colocamos su respectivo valor. Y bueno, esa es una división de fracciones. No es nada difícil. La división de fracciones, vamos a realizarlo acá abajo. Solamente es multiplicar a los extremos. Entonces es como si tuviéramos a sobre b sobre c sobre d. Y esto aquí es igual. Se multiplican los extremos y van en el numerador. Sería a por b sobre la multiplicación de los que están juntos. B por c. Es muy sencillo de recordar. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta división de esta fracción sobre esta fracción o función racional? Sería entonces una multiplicación de los términos. Vamos a poner, por lo tanto, los paréntesis en ambos casos, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces sería el término extremo de arriba con el que tenemos abajo, que en este caso es un 8. Y en el denominador irían los que están juntos. Es el 140 que está multiplicando al 2x menos 3. Bien, vamos a eliminar esto y ya simplemente nos quedaría realizar la operación correspondiente. ¿Cómo nos quedaría entonces? Bueno, el 8 tiene que multiplicar a cada término. Entonces sería 105 por 8. 105 por 8 sería 840. Vamos a verlo. Sería 105 por 8. Perfecto. Es 840. Entonces vamos a realizarlo por acá. 840 x al cuadrado. Después, menos, es el signo que tenemos aquí, 100x por 8, bueno, eso sería 800x. Más, y nos quedaría 112 por 8, eso es 896. Bien, y en la parte del denominador nos quedaría 140 por 2x. Bueno, 140 por 2 es 280x menos 140 por 3, lo cual nos da como resultado 420.
Y bueno, esa sería la forma de encontrar el resultado, vaya, ¿no? El resultado de esta expresión de manera muy sencilla. Entonces, podríamos comprobarlo colocando ya el, el g de x. Vamos a colocar g de x y esto es igual a 2x. Este es entre 2x menos 3 sobre 8. Le damos enter. Ahí ya tenemos a las dos funciones y podríamos colocarlos tal cual. Lo que nos quedaría como f de x sobre g de x. Nos queda esta forma, es un poquito compleja, ¿no? Pero bueno, vamos a observarlo, está acá abajo. Sería una forma de realizarlo, de expresarlo tal cual como lo hace GeoGebra, o vamos a realizarlo de la otra forma, colocando f de r, ¿no? Entonces lo ponemos y nos queda expresada la misma idea. De hecho, si lo colocamos es la misma expresión, ¿no? Lo vamos a quitar la r, queda igual porque es exactamente lo mismo. Entonces sería r, ahí está, exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos esa expresión y podríamos colocar nuestro resultado. R de x y esto es igual a 840 x al cuadrado menos 800 x más 896 sobre 280 menos 420. Le damos enter. Vamos a ocultar las funciones tal cual, originales, y aquí podemos observar que es lo mismo, ¿no? Es la misma función escrita de forma diferente. Ahí está, entonces es válido, es correcta nuestra forma de expresarlo. Y algo muy curioso que tenemos en este caso es que, por ejemplo, aquí los números son comunes. Es decir, a todos los números le podemos sacar cuartas partes para hacerlo más reducido. Entonces, esto que tenemos aquí lo vamos a reducir. ¿En qué aspecto? Copiamos y todo lo podemos, le podemos sacar cuartas partes. Por ejemplo, 840 entre 4 nos da como resultado 210. 800 entre 4 nos da como resultado 200. 896 entre 4 nos da como resultado 224. 280 entre 4 nos da resultado de 70 y 420 entre 4 nos da como resultado 105. Es la misma expresión, pero reducida y la podemos comprobar del mismo modo. Simplemente, como la función es la misma, vamos a hacer más pequeño esto y vamos a cambiar los números. Y la ecuación o la función no tiene por qué cambiar, porque en efecto es la misma, escrita de forma diferente. 210 sería 200, x serían 224, serían aquí 70 y en la otra parte serían 105. Le damos enter y efectivamente la ecuación no cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente hemos reducido a los términos. Y bueno, ahí tenemos esa parte de la división, expresada tal cual, de la misma forma en la que se tendría que expresar como se realizó en el ejemplo número 1. Sin embargo, al momento de realizar las operaciones, hay algo más que se puede hacer, conocido como división sintética. Entonces, agarramos nuestra división de funciones, la cual es esta que tenemos acá abajo. Agarramos esta parte de la división de funciones, la colocamos y podríamos realizar la operación como división sintética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a Maltype, copiamos una fila con 3 columnas y en la primera columna colocamos una tabla de 5 por 5. En este caso tenemos un término con x al cuadrado, x y término independiente, lo podemos ver aquí. Un término, tenemos 3 términos en el numerador o el dividendo y tenemos 2 términos en el divisor o el denominador. Entonces, bueno, aquí está, los 3 términos del dividendo o del numerador y los 2 términos del divisor o del denominador.
Y en la parte en el cual vamos a ir copiando las operaciones, pues sería una tabla con 2 renglones y 5 columnas. Bien, entonces realizamos las operaciones pertinentes. Primero hay que copiar las funciones. Vamos a copiarla aquí y lo vamos a hacer aquí en la parte de abajo. Bien, entonces en el primer término de mayor potencia iría con positivo 210x al cuadrado. En la parte del término lineal, menos 200x, y en el término independiente, más 224. Que se va a dividir con un más 70x menos 105. Bueno, ahí ya tenemos esta parte. Entonces procedemos a realizar las operaciones. El término de mayor potencia en la parte del numerador lo vamos a dividir con el término de mayor potencia del denominador. ¿Y esto a qué es igual? Serían 210 sobre 70, ambos son positivos, nos quedaría como resultado un más 3 y x al cuadrado sobre x nos da simplemente un resultado de x. Bien, ya tenemos el primer término. Este resultado de 3x se coloca debajo del resultado que llevamos hasta el momento. Y ahora bien, este mismo 3x va a multiplicar al denominador, lo cual nos quedaría más 70x menos 105. Y se realiza la operación. Nos quedaría 3 por 70, como resultado nos da más 210. X por x nos da como resultado un x al cuadrado. Y después sería más 3 por menos 105. Como son signos distintos, el resultado será negativo. 3 por 105 es igual a 315. Y ahora, este resultado que hemos obtenido aquí lo vamos a cambiar de signo. Cambiamos todos los signos por el signo contrario. Entonces nos quedaría menos 210x más 315. Y este resultado lo vamos a colocar debajo de esta línea. Menos 210x al cuadrado y el 300. Ok, no tenemos un término en x. Ok, no, sí tenemos un término en x. Sería entonces aquí 3 por menos 105 es menos 315x. Ok, entonces aquí también colocamos la x. Entonces nos quedaría más 315x. Más 315x. Y como no hemos obtenido un término independiente, podemos colocar más 0. Bien, y realizamos las operaciones. 210x al cuadrado menos 210x al cuadrado, bueno, eso nos da como resultado un 0. Por lo tanto, colocamos el 0. Aquí tenemos menos 200x más 315x, eso nos da como resultado más 115x. Ahora, 224 más 0, pues nos da como resultado la misma expresión. 224 de manera positiva. Ahora bien, en la siguiente operación es el término de mayor potencia que nos ha resultado, que en este caso es un 115x sobre el término de mayor potencia del denominador. Y esto que es igual, la x con la x se eliminan o se factorizan y solamente nos quedan los números. Los números que nos quedarían son positivo entre positivo, es positivo, y bueno, realizamos la operación 115 sobre 70. Y eso podemos reducirlo aún más utilizando GeoGebra. Vamos a ver. Sería entonces colocar un 115 sobre 70. Nos da un número decimal, pero un término más reducido sería 23 sobre 14. Entonces lo podemos colocar tal cual, como 23 sobre 14. Y bueno, ya tenemos este término. Este propio término es el que se colocaría en la segunda expresión de mi cociente o de mi resultado. Y bueno, ese mismo número va a multiplicar a el denominador. Lo colocamos y procedemos a realizar la operación.
Ok, esta operación es un poquito compleja, pero ni siquiera es tanto. Entonces vamos a realizarlo por acá abajo. Vamos a realizarlo paso por paso aquí abajo. Bien. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a primero enfocarnos en el 70. Entonces, ese 70 lo podemos dividir sobre un 1. ¿Okay? Lo podemos dividir sobre un 1. Y podríamos invertir esas expresiones. Este 14 lo podríamos pasar dividiendo al 70 y el 1 que estaba dividiendo lo pasamos a dividir con el 23. Entonces nos quedaría esta expresión de esta forma. Y bueno, nos quedaría 70 sobre 14. Vamos a ver aquí en GeoGebra. 70 sobre 14 nos da como resultado 5. Entonces podemos aquí poner un 5. Y 23 sobre 1 pues es 23. Entonces ya solamente nos queda realizar la operación. 23 por 5, eso es igual a 115. Más 115 y que no se nos olvide la X que tenemos aquí. Entonces ya nos queda la primera operación. Entonces 23 sobre 14 multiplicado por 70x nos da como resultado 115x. Lo copiamos por aquí y bueno, nos queda esta expresión. Ahora falta multiplicar el menos 105, que está multiplicando al 23 sobre 14. Y bueno, esta operación ya sería un poquito más directa. Lo vamos a hacer con GeoGebra. Primero sería 23 por 105, lo que nos da como resultado 2415. Entonces sería 2415 sobre 14. Ojo, como es negativo, este también sería negativo. ¿Por qué? Porque se está multiplicando un positivo por un negativo. Y bueno, vamos a buscar un término reducido para esta expresión, el cual sería menos 2415 sobre 14. Y nos da un número decimal, pero utilizando GeoGebra nos podemos dar cuenta que podríamos expresarlo como, o sacarle séptimas partes como menos 345 sobre 2. Esto es igual a menos 345 sobre 2. Entonces ese sería el término de esa multiplicación, el cual iría colocado de esta parte. Vamos a verlo y ahí está. Y bien, ahora solamente nos resta cambiarle sus respectivos signos. Entonces copiamos esta expresión y procedemos a invertir sus signos. El 115x es positivo, pasa a negativo. Y el menos 345 sobre 2 es negativo, pasa como positivo. Y procedemos a copiar esa parte. Menos 115x más 345 sobre 2. Entonces nos quedaría esta expresión de esta manera. Y ya procedemos a hacer la operación. 115x menos 115x nos da como resultado un 0. Y tenemos el 224. Vamos a hacerlo acá abajo. 224 más 345 sobre 2. Esto que es igual. Bueno, 224 podemos dividirlo sobre 1 más el 345 sobre 2. Y ese 224 sobre 1 lo podríamos expresar como un denominador 2, multiplicando a ambos términos por 2, lo cual nos daría un 224 por 2 sería 448 sobre 2 más 345 sobre 2. Como el denominador es el mismo, pasa tal cual como denominador 2 y sería 448 más 345. 448 más 345 y eso como resultado nos daría 793 sobre 2. Bien, ahí ya tendríamos el resultado y este a su vez es positivo. ¿Por qué? Porque es 224 más
345 sobre 2. Entonces copiamos y ese sería nuestro residuo. Y bueno, esa sería ya la forma de responder o de hacer la división sintética. La tenemos por aquí, se ve un poquito amplio, vamos a reducirlo de tamaño. Y bueno, lo vamos a poner a media hoja. Y continuamos, vamos a ver si lo que hemos hecho es correcto, realizando la pequeña tabla de comprobación. Entonces vamos a Maltype y dibujamos una matriz de 2×2, 2×2, y le damos OK, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos primero que nada a colocar una fila de 5 columnas. En la primera columna una matriz de 2×2. Ok, una matriz de 2×2 y vamos a colocar esas líneas. En la segunda la fórmula, que sería divisor sobre dividendo, y esto es igual a el cociente más el residuo sobre el denominador. Ahora, esta fórmula, ¿de dónde sale? Por si hay alguna duda. Lo podremos observar en el ejemplo anterior, por ejemplo, los números que hemos realizado. ¿Cuál podríamos tomar como ejemplo? Tenemos, por ejemplo, el 345 sobre 2. Vamos a intentar hacerlo. 345 sobre 2. Si nosotros realizáramos la operación, vamos a verlo así, sería un 345 sobre 2. ¿Cuál es el cociente tal cual? El cociente sería 172. 172. ¿Y cuál nos quedaría como residuo? Como residuo nos quedaría un 1. ¿Y cuál es el número del divisor? Es el 2. ¿No? Y si nosotros hacemos esto, 172 más un medio, si lo hiciéramos como decimal, serían 172.5. Es exactamente lo mismo que 345 sobre 2. O si no se ha entendido, podríamos volver a lo mismo. Este 172 lo podríamos dividir en un 1 y al momento de realizar la operación sería multiplicar por 2 debido a que el denominador es 2. Entonces sería denominador 2 y este 172 lo multiplicamos por 2 como 344. Y bueno, este 344, el denominador es el mismo, entonces nos quedaría 344 más 1 sobre 2. Y eso nos da como resultado 345 sobre 2. Entonces de ahí viene esa fórmula. Bien, ahora continuamos con la operación. Vamos a ver aquí, ya lo podemos borrar de GeoGebra. Y vamos a hacerlo más pequeño. Y bueno, ¿qué tenemos como dividendo? Como dividendo tenemos a nuestra expresión original. Vamos a copiarlo. Entonces el dividendo o el numerador es 210x al cuadrado menos 200x más 224. En el divisor tenemos a 70x menos 105. Bien, entonces ya tenemos ahí la expresión. Por lo tanto, ¿qué tenemos como cociente o como resultado? Vaya, el cociente es el resultado. Como cociente nos ha dado 3x. Vamos a ver aquí, ¿qué es esto que está acá abajo? Nos dio 3x más 23 sobre 14. Y como residuo nos dio 793 sobre 2. Entonces el residuo es igual a 793 sobre 2. Y bueno, utilizando esta pequeña fórmula nos damos cuenta, copiamos, lo haremos aquí, el divisor, perdón, el dividendo o el numerador es lo que ya tenemos como numerador y en el divisor tenemos a lo que tenemos como el denominador. Es la expresión original que obtuvimos hace ya algún tiempo, que es la que tenemos acá arriba. Entonces, bueno, esta que tenemos aquí arriba, ¿no? Que es el resultado de las operaciones que ya hicimos. Entonces, vamos a comprobarlo.
Vamos a verlo. Entonces es lo mismo que obtuvimos hace rato, 210. Bueno, su resultado o la forma de expresarlo del mismo modo sería el cociente 3x más 23 sobre 14. Y bueno, ¿qué tenemos como residuo? Como residuo tenemos 793 sobre 2 y el denominador pues es el mismo, 70x menos 105. Y bueno, esa sería una forma de expresarlo. Solamente que, bueno, este 2 lo podríamos bajar. Y es más, lo vamos a realizar en otra hoja de aquí de trabajo. Entonces lo bajamos. Y bueno, este 2 multiplica el 70. Entonces vamos a bajarlo. 793. Y el 2 multiplica a 70. Nos da como resultado 140. Y el 2 multiplica al 105, lo cual nos da como resultado 210. Y bueno, lo podemos dejar expresado de esa manera. Así que ese sería el resultado. Esta expresión que tenemos aquí tiene que ser igual que a la expresión que tenemos acá. Y lo podemos comprobar. Ya lo tenemos escrito y vamos a poner nuestra otra respuesta. Vamos a ponerle R1 de X y es el resultado que hemos obtenido con la división sintética. 3X más 23 sobre 14 más 793 sobre 140x menos 210. Le damos enter y efectivamente las ecuaciones son las mismas, ¿no? Y es más, podemos observar que tenemos un f de r, que es la que nosotros hicimos, pero si copiamos la original, la cual sería f de x, f de x sobre g de x, sería expresado de la manera inmediata. Y podemos observar que todas son exactamente las mismas. Es la misma ecuación escrita de diversas maneras, pero es exactamente la misma. ¿Cómo podemos saber que es la misma? Porque lo podemos ver de forma gráfica o podríamos inclusive sustituir en cualquiera de las ecuaciones el x por un 1, por ejemplo, y nos tiene que dar el mismo valor para las 4 formas de escribirlo. Cualquiera de los resultados es correcto, pero el R1 de X es la forma de encontrarlo por división sintética. Pues bueno, aquí ya tenemos la parte algebraica. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, a ver si lo podemos reducir en una sola hoja. Okay, entonces ahí está, perfecto. Aquí ya entonces tenemos la parte de algebraica de la división de funciones algebraicas y aquí tenemos su parte gráfica. Y es más, podemos utilizar cualquiera, nos vamos a quedar con esta parte, con la que obtuvimos por división sintética y aquí tenemos ya las dos de funciones tal cual es. A ver, vamos a colocar la f de x original y la g de x original y bueno, su resultado en división sintética que hemos obtenido también mediante de GeoGebra copiándolo de las dos maneras. Entonces bueno, ahí tenemos ya ese resultado en su forma gráfica. Podemos observar que aquí está su forma algebraica.